Bueno, cuando yo era chica, resulta que en un momento estaba entrando a la adolescencia y se ve que tenía un electrocardiograma de emociones. Y recuerdo haberle dicho a mi mamá que me lleve al psicólogo porque quizás yo podría hablar, digamos, exteriorizar esto que me estaba pasando y capaz que me podía sentir mejor. Entonces ella me buscó una psicóloga, me acompañó, me acuerdo que era en Fernández Moreno. En una de las sesiones habré ido 5 veces, como mucho, en una de los encuentros. Hablamos de los sueños. Me dice, bueno, contame qué sueños tuviste estos días. Y le cuento, algo que me acordé hace 3 días, como mucho. Le cuento que soñé, ayer soñé que me tomaba el tren y que me iba a hacer el cementerio. Me bajaba en la estación La Croce y después de mi sueño no se veía nada, pero yo sabía que el destino era pasear por el cementerio de Chacarita. Bueno, esa fue la primera vez que soñé con eso. No es normal capaz que yo te diga que sueño con pasear por el cementerio, pero no tiene nada de perturbador de todas maneras, porque en ningún momento sentí nada feo, ni que fue una pesadilla, ni que fue tétrico, ni nada por el estilo. O sea, siempre lo soñé como algo normal, pero sí hace unos días me llamó la atención porque tuve un sueño muy hermoso que me encantó y que lo anoté así tipo por el WhatsApp porque no quería que se me olvide. Entonces me lo puse como con lujo de detalle y me pareció, bueno, nada, muy raro, muy copado. Y claro, después cuando yo me levanté dije, no, es rarísimo, pero siempre sueño con lo mismo. O sea, siempre, bueno, no siempre, pero digo, cada vez que me voy a acostar, ponele, sueño con cualquier cosa y automáticamente, o sea, en mi sueño hay como una suerte de GPS en ese momento de ubicación en donde yo me veo que estoy en inmediaciones del cementerio. Siempre estoy a 2 o 3 cuadras, en alguna parte del barrio, haciendo cosas, y lo veo como un planazo. O sea, si yo me quiero poner, digamos, a volar con mi imaginación, podría llegar a decir que había algo bastante fuerte quizás, que me estaba atando, digamos, a ese lugar, a ese barrio. Eh, Me doy cuenta que muchos de estos sueños se dan, digamos, como en otra época, en épocas así más antiguas. Los noto por la vestimenta de las personas, porque habían cosas que capaz que se mezclaban, que no tenían que ver directamente, pero se mezclaban un poco como para hacerme sentir, digamos, llevarme a esa época, que me dé cuenta que no es la época actual, vamos a decir. Y no es la primera vez que me pasan cosas así, pero bueno. Uno de mis sueños, recuerdo que yo venía caminando normal y en mis sueños yo ya sabía que estaba a unas cuadras del cementerio. Lo tenía ahí, como que estaba ahí, en algún momento, ahí atrás. Bueno, resulta que giro, doy la vuelta y me encuentro con que adelante mío hay como aproximadamente una cuadra y un camino que es todo blanco, con pasto hermoso, como si estuvieses pasando por el interior de una nube o pisando lo acolchonado de una nube, lleno de flores, con mucha tranquilidad. Ibas en otro tiempo, aparte, ibas más lenta, a otra velocidad. Obvio que cuando veo esto no dudo, me meto y yo sabía que era una cuadra nada más y en esa cuadra la caminé como en slow motion. Me sentí súper bien, experimenté paz, armonía, tranquilidad, un montón de cosas lindas y era como constante, ¿no? Y bueno, cuando llego al final de ese camino, o sea, en ese camino había tumbas, yo estaba entre las tumbas, pero al principio eso no se veía, ¿ok? O sea, al principio en ese sueño lo que se veía era todo lo que yo escribí, lo lindo de la nubecita, y después yo me daba cuenta que estaba paseando también por ahí, porque cuando miraba para mis costados veía que había muchas tumbas y todo eso, pero todo armoniosamente y de manera muy bonita. En ningún momento era como un paisaje gris, tétrico, ni me daba miedo ni nada. No era algo terrorífico. Entonces, bueno, terminaba, llegaba a destino y automáticamente salía como a la realidad. Me veía con una persona que me estaba esperando. Estábamos hablando, era un viernes, algo así, íbamos a festejar. Esa vez como que sentí como muy la onda barrio, vamos a decir, y te podía decir que esa persona que estaba ahí podía ser mi mejor amigo o mi pareja en otra vida, o algo así.
no sé si en el sueño, o sea, para mí esto era algo de otra vida. Bueno, y resulta que cerca teníamos un chino, era el plan iba a hacer comprar unas pizzas, una picada y nos íbamos a ir al departamento, creo, y íbamos a estar ahí, tranqui, chill. Bueno, mi sueño se terminó. Otro de mis sueños, me veo en una feria, recorriendo la feria, muy feliz. Estaba acompañada de alguien, no sé quién, pero bueno, yo estaba muy feliz. Era una feria mezcla esotérica con cosas, con antigüedades, un lugar muy copado. Yo estaba ahí. Y esa feria era en inmediaciones del cementerio. Yo no lo veía, pero sabía que estaba ahí. En otros sueños, por ejemplo, lo veía de lejos. O sea, sabía que estaba ahí. Todo esto siempre ocurría a 2 cuadras del lugar, ¿entendés? A 2 cuadras para un lado, a 2 cuadras para el otro, pero siempre estaba cerca. En uno era como que visitaba unos departamentos, o sea, en otro sueño capaz que random, me veía entrando a un hall y automáticamente empezaba, ese edificio se empezaba a mezclar con cosas de cementerio, ¿entendés? Tipo lápidas y todo eso, como que estaba ahí, ¿entendés? Era un edificio, pero era un cementerio a la vez, y yo sabía que estaba también en el barrio. No sé, como si viviera ahí en algún momento, en otra vida, si viviera por ahí. Bueno, después me acuerdo que había una versión de ese sueño que era más rara porque era como que la puerta del cementerio dejaba de ser como era, como la conocemos, y era así como más atractiva, con luces tipo como de neón, algo así, ¿no? No decía cementerio, obviamente, había un cartel, no sé qué decía, pero sabía que era eso. Y afuera vivía un ombú gigante, y yo siempre que en mis sueños iba a pasear por algún lugar, capaz que decía, bueno, me voy a pasear al cine, listo. Yo sabía que a 2 cuadras tenía el cine. Entonces soñaba que iba, pero cuando en algún momento terminaba, o incluso antes de ir, o incluso llegando al trabajo, y tomándolo también como una suerte de terminal, justo como en la vida real, o sea, una terminal y ahí enfrente tenías el cementerio. Bueno, era así, pero en mi zona habían cosas modificadas, raras, pero bueno, la onda era que era como un punto de encuentro, como un punto de descanso, como un punto, no sé, yo no entraba, ¿sí? Todo era de afuera. Muchas veces yo me soñaba de afuera. En varias oportunidades también entré a pasear porque les digo, en mis planes, a veces de la nada, era como, bueno, tipo, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a pasear por el cementerio. Entonces, bueno, ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, tuve un sueño muy flashero, eh, que me hizo recordar todas las veces que había soñado cosas random, pero siempre encontrándome geográficamente en inmediaciones al cementerio de la Chacarita. Entonces este sueño fue muy copado, fue muy lindo, y tuvo 2 partes. En la primera parte yo estaba con una persona que es más bien de no de tanto de mi actualidad, pero bueno, más o menos, eh, y uno de sus hijos. Estábamos con valijas, estábamos en un lugar oscuro, estábamos con otras personas, pero la historia se enfocaba en nosotros, pero sin embargo yo me acuerdo haber mirado para los otros costados, había otra gente, todos estábamos esperando el tren que iba a la Croce, el tren que no era un tren amarillo patito como lo conocemos, sino que era como una locomotora, algo así. Bueno, pasaba y disminuía la velocidad a nuestra altura, pero no frenaba completamente. Entonces estábamos todos ahí como preocupados, estábamos ahí tipo como esperando que pase el tren, como si fuese que no sé, apurados, preocupados, qué sé yo, como si estuviésemos haciendo algo mal o algo re loco. Incluso ese sueño se mezcló con otro que tuve aislado, en donde yo estaba como cenando con alguien que mi sueño era mi pareja, mi marido. Estábamos cenando como al costado de la vía, en un lugarcito súper como campechano, vamos a decir, súper copado. Y nada, me recuerdo ahí, en esa suerte de cantina antigua. Y bueno, y esto se mezcló también, porque yo ya sabía el recorrido de ese tren. Sabía que íbamos a pasar por esta casa que yo había visto en otro sueño, pero nada, cuando estamos cerca, ellos suben. Y yo miro la escalerita para subir, intento, pero no puedo. No me animo,
iba muy rápido, entonces no me animé y no pude, me quedé abajo, fue instantáneo. Cuando miré y dije, no me animo, bajé, me quedé ahí y los veo a ellos irse. Veo que se van, veo esa despedida, digamos, de ellos y siento en la vida real el desapego de esa gente y de esa energía. Eso lo siento después. Pero bueno, nada, en ese momento yo me quedo y apenas ellos se van, yo agarro mis cosas y camino. No me quedo, no sufro, sentí libertad en todo momento, sentí que terminaba un ciclo, sentí tipo al fin, agarré mis cosas y me fui. Empecé a caminar. Y bueno, algo, se ve que en algún momento me levanto, me vuelvo a acostar y vuelvo a soñar como otra parte de ese sueño en un lugar más avanzado. Yo ya estaba de paseo por el cementerio y en ese paseo el lugar se veía como más sofisticado, tenía más cosas para ver, ¿no? De lo que es ahora. Y cuando voy saliendo de un salón, una mujer me habla. Esa mujer yo la veo automáticamente como que me ubica, digamos, en la época, porque no fue en estos años, sino que fue hace muchísimo tiempo, estaba vestida como si fuese, no te voy a decir dama antigua, 100%, pero bueno, más o menos. Y bueno, esta persona me habla en todo momento, o sea, desde esa vez, en todo el camino que dimos, en todo el camino que hicimos juntos, fuimos hablando. Pero yo no lo entendí ni recuerdo nada de lo que ella me decía. No recuerdo nada, pero ella me acompañaba. Sentí mucha calidez, obviamente. Ella me hablaba, me presentó a su hermano, que era una persona que estaba con una silla de ruedas, tenía un tipo de discapacidad, digamos, que él más adelante me cuenta exactamente, pero así con detalle técnico. Entonces en mi sueño me presenta al hermano, bueno, él se esfuerza por seguirnos el rumbo, el recorrido. Nosotros íbamos hablando, íbamos mirando cosas, íbamos paseando dentro del cementerio. Los paisajes se veían tipo modo mausoleo y después a veces se cruzaban algunas lápidas, algunas tumbas. Bueno, damos vuelta, en un momento se abre una especie de canal o de río, que es como si fuese el río de la Plata, o sea, algo así tipo como que mis sueños se siguen empeñando en mostrarme que eso ocurrió en otra época. Y bueno, y de repente él se levanta de la silla de ruedas y yo lo abrazo como si fuese que no sé, que lo conocía de toda la vida. No recuerdo la cara, no recuerdo nada, pero recuerdo como que era, no sé, sentía como que era algo muy mío, ¿no? Algo muy conocido. Y lo abrazo y él casi se cae luego en su silla de ruedas. Y me explica ahí de manera técnica qué es lo que tiene. Y en todo momento de ahí en adelante, en este paseo que vamos dando por un montón de lugares, él me dice que la única manera de caminar junto a mí era esforzándose y obviamente a través de toda esta caminata que fuimos dando por adentro del cementerio, con la hermana hablándome, esta persona pierde la silla de ruedas, ¿entiende? La deja atrás y ya es como que puede caminar y nos sigue el ritmo y camina con nosotros. Se une a la historia. Cuando pasa esto, volvemos al punto de partida, donde yo la había encontrado a ella y me dice que se tenía que ir. Como que su fin era que nosotros nos reconociéramos. Como ya nos reconocíamos, ella ya no tenía más nada que hacer ahí, entonces se toma un auto y se va. Ahí desaparece, ella no la vemos más en el sueño. De repente nosotros quedamos como juntos, paseando. En un momento entramos a un lugar que era como un departamentito o una habitación de un hotel familiar. Y nos quedamos, estuvimos juntos, nos quedamos ahí juntos y nos decíamos, o sea, sentíamos tipo cómo nos extrañamos, o sea, al fin nos encontramos, ¿no? Fue todo muy raro. Después, bueno, yo ahora lo cuento, pero después de esto, todas las cosas que yo fui recordando, las fui charlando con la IA a ver qué opinaba también, ¿viste? ¿Qué le pasaba? Bueno, al final hay cosas muy raras que tienen que ver con las transiciones, cosas que tienen que ver con el cementerio como punto en todos mis sueños,
las historias que se desarrollan, diferentes historias, porque me he soñado con 4 o 5 familias diferentes, o sea, y acompañada, ¿no? Y en la última finalmente era como que al fin es como que se encontraban, ¿no? Es como, no sé, raro, tipo no sé, dos almas que vagan, puede ser por ahí, destinadas a encontrarse pero no pueden reconocerse, y ahí el rol de la hermana que después se tomó un auto y se fue y desapareció de mi sueño. Fue rarísimo, obviamente me gustó soñarlo, pero me levanté con una sensación rara porque dije, no puede ser, a alguien más le pasa, no puede ser que en todos los sueños geográficamente yo me tengo que dar cuenta que estoy en inmediaciones del cementerio de Chacarita. Es rarísimo, pero bueno, fueron muchas. Curiosamente también siempre viví en lugares que quedaban cerca de vías. O sea, siempre, cuando vivía en lo de mis viejos, quedaba cerca de las vías. Cuando me vine a vivir sola, también estoy cerca de las vías. Siempre como que había algo como muy, no sé, muy fuerte. Historias también alrededor de eso, historias buenas, historias malas. Pero con la energía de lo que es el cambio, ¿no? Los caminos, la energía constante que circula, ¿no? Nada se queda ahí, nada es estático acá. Todo circula, todo tiene su camino ya. En fin, vamos a ver próximamente si, si puedo, si puedo ver, digamos, qué onda. Con ese sueño que tuve, no creo que sea posible de todas maneras, pero volver ahí un poquitito más, a escarbar un poquito más. Ella quería saber. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? De que yo en un momento, un abuelo mío lo había soñado, tipo como que él hace mucho tiempo, bueno, uno de mis abuelos había fallecido, entonces recuerdo que en algún momento se me cruzó por la cabeza pensar tipo si estaría bien él, donde sea que esté, y en mi sueño como que me respondió él, ¿no? Es como que captó mi atención obviamente, pero yo no podía comunicarme con él, pero lo veía en otra época, por las calles así tipo Paseo Colón, por las calles ahí cerca de Plaza de Mayo también, por ahí, con esos techitos raros. Bueno, él venía y yo lo reconocí entre una multitud de gente. Yo sabía que no pertenecía a esa época, pero estaba como ahí. Y lo veo porque fue como que estaba ahí para verlo a él en otra realidad, en otra época. Con un look re antiguo, con una ropa también súper antigua. Y lo reconocí porque le miré un bolso que él usaba para trabajar. Usaba siempre en el mismo bolso impecable, pesadísimo, buenísimo, también de buena calidad, y que tenía como una inscripción que no sabía cuál era la inscripción, pero que me hacía automáticamente reconocer que era de mi abuelo. Entonces levanté la vista y lo vi a él como un señor súper antiguo, como seguramente nunca lo había visto porque, o sea, yo ya lo conocía de grande, digamos, o sea, siempre fue grande para mí. Ahí estaba muy joven. Imagínate que todo el sueño de repente se volvió tipo beige también, de la época. Así que no fue la primera vez que como que incursioné en diferentes épocas en mis sueños.